Por favor, vamos a compartir la palabra de Dios en Lucas, capítulo 24, desde el verso 13. Vamos a leer estos textos y luego oramos. Amén. Lucas capítulo 24, verso 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas. Repita conmigo, aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? Dejémoslo hasta allí, por favor, cierre los ojos, acompáñenme a orar. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú siempre quieres hablarnos, quieres bendecirnos, quieres guiarnos en el camino que nos toca transitar cada día de nuestra vida a cada uno de nosotros. Es cierto que estamos caminando en este tiempo un camino en Venezuela bastante difícil, lleno de dificultades, lleno de problemas, lleno de muchas situaciones difíciles, de muchas cosas. Pero sabemos que tú estás caminando con nosotros. Ayúdanos en este transitar. Ayúdanos a cada uno a ser guiados por tu excelente mano. Ayúdanos a cada uno a entender que en este tiempo aún tú caminas con nosotros y diriges nuestros pasos. Te damos gracias, Padre, por Jesucristo, por tu Espíritu Santo que nos llena en esta mañana a esta congregación. Estamos llenos de tu presencia, somos llenos de ti. Somos llenos de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Eres real en medio nuestro. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. A su nombre, gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Se cree que eran Cleofas y Lucas. Como Lucas es el que escribe con tanta precisión este capítulo, se cree que el otro era Lucas. Algunos dicen que era la esposa de Cleofas. Y realmente caminando en estas circunstancias fuera de Jerusalén, la pareja, hombre y mujer, era un tanto difícil. Por eso se cree que era Lucas el que iba acompañando a Cleofas. Suceder algunas cosas importantes en Jerusalén, bastante importantes. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Se habían llevado a cabo estos eventos donde la población había quedado marcada. Después de ver la tristeza, de ver crucificar al Maestro, de ver las heridas sangrantes, de ver cómo lo traspasaron,
cómo le colocaron las coronas de espinas, le clavaron en una cruz. Después de ver todos esos acontecimientos, por supuesto que el discípulo de Jesús estaba triste. Y era lógico que el discípulo de Jesús estuviese triste al ver cómo maltrataban a su maestro, cómo lo vejaban, cómo lo torturaban en una cruz. Por supuesto que había tristeza. Y al verlo muerto definitivamente, aún más tristeza todavía había en los discípulos. Mucha tristeza. Ellos emprendieron el camino de Jerusalén, ya después de todos esos acontecimientos, aquellas cosas, por eso les mandé a remarcar aquellas cosas, son esos acontecimientos que habían tenido a cabo en Jerusalén. Esas cosas trajeron tristeza a los discípulos y salieron ya tristes, cabizbajos, hablando, dice la Escritura, y además de hablando iban discutiendo. Me llama la atención que la palabra lo dice y el autor lo describe de esa manera. No solamente lo hablaban, sino que estaban discutiendo sobre este asunto. Sabes que nosotros a veces cuando estamos atravesando este problema que estamos viviendo todos los venezolanos, no solamente estamos hablando de estos acontecimientos, sino que también estamos discutiendo acerca de estos acontecimientos que estamos viviendo. Algunas veces queremos mucho al familiar, queremos mucho al hermano en Cristo que está compartiendo con nosotros todas las cosas, pero aún discutimos apasionadamente por estas cosas que hoy estamos viviendo en Venezuela. Parece que estos dos caminantes, estos dos discípulos de Jesús, estaban encendidos con ese verbo apasionado, discutiendo esas cosas que estaban sucediendo en Jerusalén. Estaban hablando y discutiendo sobre estas cosas. Estaban tristes. Y al encuentro de esa caminata se les añadió Jesús. Era costumbre en aquel tiempo, cuando se salía de alguna ciudad a otra caminando, se esperaban los caminantes, ¿ok? Habían puntos donde los caminantes esperaban la caravana o el grupo de personas que caminaban hacia la otra ciudad. ¿Por qué se esperaba? Porque las fieras del campo eran enemigos de los caminantes. Si algún león, algún oso, algún lobo podía salirles al camino si iban solos, ¿ok? Y entonces si iba un grupo de 3, 4, 5 o 10 personas, era más fácil hacerle frente a cualquier animal, a cualquier fiera del campo que les quiera hacer daño, ¿ok? Entonces por eso estos salían en grupo muchas veces. Y era normal, muy normal que algún caminante se te agregara a un lado o detrás de ti para seguir la marcha hacia la ciudad a donde ibas. Además de eso estaban los salteadores, lo que conocemos hoy en día como los choros, criollamente, ¿verdad? Los ladrones. Ellos se resguardaban también de esos ladrones de camino, y esos caminos, pues ellos se escondían entre los matorrales. Cuando veían a una persona sola, era una víctima segura de los delincuentes de camino. Entonces trataban de hacer estos grupos para ir caminando más confiadamente la ciudad. Cuando a ellos se les añade Jesús, ellos creían que era un caminante más. Ellos creían que era uno de estos compañeros que se añadía a la caravana para no caminar solo en ese camino, para no estar solos. Se les añadió. Y al añadirse, Jesús hace algunos tips para ellos, para sus discípulos. Y les dice: ¿por qué estáis tristes? Y entonces ellos tratan de explicarle, por todas las cosas que han acontecido en Jerusalén, mataron a nuestro maestro. Y eres tú, el único forastero que no conoce lo que ha pasado en Jerusalén. Eres tú el único
que no se ha dado cuenta de todas las cosas que han acontecido en Jerusalén. Pero por Dios, si estaban hablando con el protagonista de la película, estaban hablando con Jesús, el que había sido crucificado, clavado, traspasado, muerto. ¿Cómo no iba a saber Jesús todas las cosas que habían acontecido en Jerusalén? Por supuesto que sabía aún más cosas que ellos mismos. Ellos no sabían con lujo de detalles todo lo que había pasado en esa crucifixión. Jesús sí. Pero ahora, hermanos, me llama mucho la atención. ¿Por qué si los discípulos estaban discutiendo acaloradamente por estos hechos? ¿Por qué si Jesús conocía muy bien lo que había pasado en Jerusalén? ¿Por qué Jesús les pregunta a sus discípulos, qué cosas han sucedido en Jerusalén? Y parece que Jesús usa mucho este tipo de preguntas con sus discípulos. ¿Por qué Jesús hace este tipo de preguntas a sus discípulos? ¿Por qué Jesús nos trata a veces como si Él no supiese nada? ¡Wow! Me asombra porque cuando leo el Evangelio veo este tipo de preguntas de Jesús en muchas oportunidades, en muchas partes. Cuando iba a alimentar los 5,000, le dice que se recuesten todos, mandó a sus discípulos, diles que se recuesten todos. Se recuestan todos, según las Escrituras, había más de 5,000 personas, 7,000, 8,000, según esposas e hijos. ¿Ok? Y después de que los manda a recostar a todos, y les dice que le van a dar de alimento a todos, Él le pregunta a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar pan para alimentar a todos estos? Porque el Señor hace ese tipo de preguntas. Por supuesto, puso en aprietos a Felipe. Señor, tenemos 300 denarios. Eso no alcanza ni para una cuenta de pan salado. Señor, si alcanzaran los 300 denarios para comprar panes para todo esto, ¿de dónde vamos a sacar los panes? No hay una fábrica que tenga todos esos panes. No hay una panadería que tenga todos esos panes. El Sambil está cerrado. Estamos en aprieto. Pero de todas maneras, Él hace la pregunta, Felipe, ¿de dónde vamos a obtener el pan para alimentarlos a todos ellos? El Señor hace esas preguntas y se las hace a sus discípulos, a los que lo conocen, a los que saben quién es Él. Cleofas, ¿qué cosas han acontecido en Jerusalén? Una vez tuvimos mi familia, tuvimos una enfermedad, nos dio el dengue, fuerte, nos dio muy fuerte a toda la familia, menos a mi esposa, la única que no le dio fue a ella. Y nos llevaron hospitalizados, a Rebeca le dio dengue hemorrágico, tuvieron que meterla en cuidados intensivos. Cuando estábamos en la emergencia, estábamos orando, clamando al Señor y vino una presencia poderosa
de Dios y dije yo, aquí ya nos sanamos todos, con esta presencia de Dios que hay aquí, ya nos sanamos todos. Y cuando terminamos de orar, Rebeca sangró más todavía, se la llevaron a cuidados intensivos, nos alteramos muchísimo. Yo estaba casi desmayado de la fiebre, de los dolores, de las dolencias. Estábamos todos en el hospital. Y además de eso, ustedes saben cómo están los hospitales hoy en día, ¿verdad que sí? Que Dios los guarde y los libre de tener algún incidente de salud en este tiempo. Pero nosotros lo vivimos, dificultades, un proceso muy duro, muy duro. Ver a tus hijos allí, verte a ti totalmente mal, fue algo triste para nosotros, de verdad que, Señor, ¿por qué estamos atravesando todas estas cosas? Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué nos están pasando estas cosas? Y a Jesús a veces te responde, Joel, ¿qué cosas? Señor, es duro lo que me está pasando. Es muy duro. Mira mi familia. Mira la enfermedad, Señor. ¿Qué cosas, Joel? Lágrimas, dolor, preocupación, falta de recursos, falta de medicamentos, falta de todo. Señor, ¿por qué nos haces pasar por estas cosas? ¿Qué cosas, Joel? Y ahí es donde tú empiezas a confundirte. ¿Por qué Dios me hace pasar por todas estas cosas? ¿Por qué Dios hace pasar a sus hijos por esos procesos? ¿Por qué Dios no te habla con tanta claridad como debería hablarte cuando estás viviendo un proceso duro y difícil en tu vida? Sino que se presenta con estas preguntas a sus discípulos, porque yo me considero discípulo del Señor. Tú eres un discípulo de Cristo. Pero a veces Jesús calla, ni siquiera te dice qué cosas, sino que a veces no te dice nada. Y por supuesto uno como discípulo a veces trata de confundirse y decir, el Señor no está conmigo, el Señor no me está acompañando, parece que estoy en pecado, parece que Dios me ha dado la espalda. ¿Qué pasa? No, Dios está allí. Estás viviendo un proceso. Son dificultades, son pruebas que te han venido el camino, pero Dios está ahí. Aleluya. Pero creemos nosotros a veces que no lo está. Cleofas y Lucas, ellos creían que ya el Señor estaba muy lejos. Estaban confundidos. ¿Sabes qué? La tristeza trae confusión. Muchos venezolanos en este tiempo están tristes. La tristeza trae confusión. La tristeza trae desánimo. El desánimo no te permite caminar con Jesús. Cuidado con la tristeza. El gozo del Señor tiene que ser nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén a eso? El gozo del Señor es mi fortaleza. Vamos, repítelo. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Qué cosas? Verso 19. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y muchos gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel.
Y ahora además de todo esto, hoy es el tercer día que todo esto ha acontecido. Pongámosle la lupa a este versículo. Ellos estaban esperando la redención de Israel. ¿Qué estaban esperando ellos? Sí, ellos estaban esperando un Mesías que viniese con un poderío militar y les sacara del yugo de los romanos, que al permitirles sacar del yugo de los romanos ellos iban a vivir en libertad. Y cuando iban a vivir en libertad del yugo de los romanos, ellos iban a ser felices. Y el Mesías habría cumplido su propósito. Eso era lo que ellos creían, eso era lo que ellos esperaban. Que el Mesías viniese a libertarles. Eso ellos lo que estaban esperando. Esperaban la redención de Israel, esperaban la liberación de Israel, esperaban la libertad del imperio romano. Ellos habían puesto los ojos en la virtud de un Mesías que tenía un poderío militar. Por supuesto, Jesús entró en un burrito. No tenía la espada ni la armadura de un general, pero aún así estaban convencidos de que Jesús iba a hacer algo. Es el Mesías. Ellos no habían entendido el verdadero propósito del Mesías. Queridos hermanos, el Mesías no vino a libertar a un pueblo. Él no vino a libertar a Israel. Él vino a libertar a la humanidad del pecado y de la condenación. Eso vino a hacer Jesús. Él no vino a liberar a un territorio. Él no vino a liberar a un país. Él vino a liberar a la humanidad. A su nombre sea la gloria. Sus discípulos no habían entendido todavía el verdadero propósito del Mesías Rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías prometido. Y ellos estaban esperando esa liberación. Y mataron al Mesías. Lo mataron. Se acabaron las esperanzas con la muerte de Jesús. Se acabó el proyecto mesiánico de liberación del Imperio Romano. Se acabaron las oportunidades de ser libre. Mataron al Mesías. Pero el Mesías les había dicho: al tercer día voy a resucitar de entre los muertos. Y ellos también lo creyeron. Al tercer día resucitaré de los muertos. Dice el texto, acompáñenme en el 21, la parte B. Dice, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido y nada ha pasado. O sea, pasaron 3 días y él prometió que iba a resucitar. Y aquí todo está igualito, como dicen algunos de Venezuela. Aquí no ha pasado nada. Todo está igualito. ¿Será que Jesús vino para librar a Venezuela de un gobierno? ¿O Jesús te está entregando algo más importante en tu vida? Una libertad gloriosa como hijo de Dios, una bendición extraordinaria para vivir en familia, una bendición extraordinaria que restaura matrimonios, que restaura vidas, que vino a ser Jesús en realidad aquí en la tierra, a restaurar
lo que se había perdido. Eso vino a ser Jesús a la humanidad y como discípulos debemos entenderlo. Ellos no habían entendido el verdadero causal mesiánico, pero esa es la obra, la extraña obra de Dios en su pueblo. Hermanos, estamos como ciegos, esperando que Dios solamente nos libre de nuestros problemas, de nuestras quejas diarias, de nuestras situaciones. Pero Dios está queriendo bendecirnos cada día más. Él quiere derramar de su Santo Espíritu sobre nosotros y nosotros estamos inmiscuidos en el problema. Solamente que miramos el problema y no vemos lo que Él quiere hacer con nosotros. Y no vemos ver las cosas grandes, espirituales que Jesús quiere hacer con nosotros. Amén. Tiene grandes cosas con nosotros. Le preguntará a Jesús a alguno de nosotros, después de que hemos orado tanto por Venezuela, se nos acercará algún día a nuestra habitación y nos dirá: Jesús, ¿qué cosas están pasando en Venezuela? Carlos, ¿qué cosas están pasando en Venezuela? Señor, ¿no las has visto? No hay alimentos, no hay medicamentos, no hay agua, no hay electricidad. Bueno, yo estoy hablando de Maracaibo, ¿no? ¿Cuántas cosas, cuántos problemas nos aquejan? ¿Cuántas dificultades tenemos hoy como familia para subsistir, para sobrevivir? ¿Cuántos problemas? Y después de que oramos tanto por Venezuela, porque hemos orado mucho por Venezuela y vamos a seguir haciéndolo. Pero después de haber orado tanto por Venezuela, que el Señor se nos acerque y nos diga: ¿qué cosas están sucediendo en Venezuela? Nos bastaría saber que Él va caminando con nosotros y lo demás sobra. Esto era lo que ellos necesitaban saber. Jesús estaba caminando con ellos hacia Emaús. Jesús vino a su compañía. Jesús vino a su encuentro. Porque siempre que estamos atravesando problemas y dificultades, ¿sabes una cosa? Jesús viene a nuestro encuentro. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Él viene a nuestro encuentro. Él viene a nuestro cuidado. Creemos que estamos solos, creemos que Dios nos ha desamparado, pero Él viene a nuestro encuentro. A veces parece otro caminante más, pero no es otro caminante más. Es Jesús de Nazaret que está con nuestra familia, que está con nosotros, que está para bendecirnos. Es Él. Es Él. Es Él. Se nos ha añadido en este camino Él. ¿Qué tiene que ser la iglesia? Reconocerle. Reconocerle. No es otro caminante más. No es otra compañía más. Es el Rey de Reyes. Es el Señor de Señores. El que va caminando delante de nosotros cual poderoso gigante. Es Él. Pero a veces la iglesia cree que es otro caminante más. No, Jesús no es un caminante más. Jesús es el Señor del cielo y de la tierra. Y todo lo que existe se postrará delante de su presencia. A su nombre sea la gloria. Reyes, gobiernos, hombres, mujeres, todo se postrará ante su santa presencia. Verso 23. Y como hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él
no le vieron. Entonces Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús usa unas palabras aquí un poco duras para sus discípulos y les llama insensatos. Es una palabra dura para un discípulo, para una persona que ama a Jesús. Pero eso es lo que somos cuando por las tribulaciones, por los problemas y por las dificultades desviamos nuestra mirada de Jesús y nos dejamos apabullar por los problemas. Y le damos a los problemas más importancia que a Dios. Somos insensatos cuando hacemos más grande a un problema que al Dios tan grande que nosotros tenemos. Somos insensatos cuando creemos que los problemas no tienen soluciones y el Dios más grande, el Dios poderoso, el Dios de la humanidad nos está acompañando. Somos insensatos cuando creemos que Dios no tiene el poder y la autoridad de transformar y de resolver todos nuestros problemas. Somos insensatos cuando creemos que Dios no tiene la suficiente fuerza para ayudarnos en un problema. Insensatos y tardos de corazón. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Ellos debían saberlas. Ellos debían entenderlas. Y nosotros debemos entender parte de los acontecimientos que tenemos. Y dice el 27, y comenzando desde Moisés, el Pentateuco, y siguiendo por los profetas, todos los libros de los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decían. Cuando yo leo este texto, Jesús le dio una de las predicaciones más largas a sus discípulos. Les habló desde el Pentateuco y el libro de todos los profetas y les enseñó, aquí aparece el Mesías, aquí aparece el Mesías, aquí aparece el Mesías, aquí aparece el Mesías, aquí habla del Mesías, aquí habla del Mesías, aquí habla del Mesías. Y les declaró todas las escrituras donde daban testimonio de Jesús. Les enseñó, porque una de las bendiciones que contamos de nuestro Señor es que cuando nos ve triste y desamparado y sin conocimiento, Él nos enseña. Amén. ¿A cuántos los ha enseñado Jesús hasta el día de hoy? Conmigo lo ha hecho muchísimo. Dice, llegaron a la aldea, verso 28, llegaron a la aldea donde Él hizo como si se iba de lejos. Me voy a detener aquí un poco. Isaías, pasa al teclado, por favor. Me voy a detener aquí un poco. Él hizo como si se iba de lejos. O sea, llegaron a la aldea de Emaús. Pónganme atención. Llegaron a la aldea de Emaús. Esta es la puerta de la casa de Cleofas. Seguro la esposa de Cleofas los estaba esperando con unas arepitas bien calientes y queso rallado y papelón. Y ahí estaba la puerta de la casa. Cuando ya iban llegando Cleofas y Lucas, se encaminan a la puerta y viene Jesús y hace como que va a seguir de largo. Dice la Escritura que Él hace como si fuese a seguir de largo. Y Cleofas y Lucas lo ven y le dicen, espérate, pasa con nosotros y quédate con nosotros. Pero ¿por qué Jesús hace para caminar de largo y seguir? ¿Por qué Jesús es así? No hemos aprendido todavía a conocer a nuestro Dios.
no conocemos a Jesús todavía. Ellos hicieron entrar a Jesús como si siguiera el camino. Jesús hace muchas veces de esta manera. Pero qué bendición que Cleofas y Lucas le rogaron. Dice así: mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Sucede en nuestros matrimonios. Llevamos nuestra carrera matrimonial al paso, diciendo: sí, Jesús está con nosotros, Él viene con nosotros, Él camina con nosotros. Pero cuando nos sentimos bien, independientes, ya cerca de nuestra casa, donde está la comida caliente y donde está todo fino, y donde está todo bien, y nos sentimos seguros en nuestra zona de confort, queremos entrar. Y Jesús hace como si sigue el camino. Él siempre va a ser como si sigue el camino, porque va a esperar que ese matrimonio le diga: Jesús, quédate en mi matrimonio y gobierna mi matrimonio. Pero lo lamentable es que muchas parejas no le dicen a Jesús: quédate con nosotros, sino que lo dejan seguir. Y Jesús no entra a ninguna parte si no es invitado. Lo sabes, ¿verdad? Jesús va a entrar en tu matrimonio cuando tú lo invites. Y si tú lo invitas, si ese matrimonio, óyeme bien, si ese matrimonio estaba muerto, bueno, Él es el que resucita a los muertos. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Hay muchos pleitos, los hijos con los padres. Se pelean, se discuten, no se hablan. Los padres se alejan de los hijos se alejan de los padres. Las madres preocupadas porque no saben qué hacer con ese pleito, con esa discusión. Te voy a recomendar solo una cosa. ¿Estás caminando con Jesús? Bueno, dile que entre a tu familia. Y vas a ver cambios sustanciales en tu familia. Cuando Jesús entre, vas a ver que la relación de tu esposo con tus hijos va a mejorar al 100%. Invítale a entrar. Él va a ser como que quiere seguir de largo, pero invítale: Señor, quédate, insístele. Ellos le rogaron: quédate con nosotros, por favor, quédate con nosotros. Jesús está caminando con nosotros en esta Venezuela toda desajustada. Está caminando con nosotros. Y ya estamos llegando a la puerta. ¿Cuántos lo creen? Pero no a la puerta de allá del estado de Valera, ¿no? Jesús está caminando con nosotros. Y la iglesia del Señor le está rogando a Jesús. En este tiempo le estamos rogando: Señor, quédate
con nosotros en este tiempo de Venezuela. No nos abandones, te lo rogamos. Quédate con nosotros. Yo soy de los que creo. Una multitud está caminando sin saber qué es Él, sin saber quién es Él, sin pedirle que se quede. Pero su iglesia en este tiempo le está pidiendo a Él que se quede aquí con nosotros, que nos ayude, que nos bendiga en medio de la dificultad. Hemos visto la mano de Dios en medio de la dolencia, de la circunstancia, de la escasez. Tú has sido la provisión. Quédate con nosotros, Jesús. Quédate con nosotros. Aunque el dolor se agudice y siga, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Porque si tú estás con nosotros, el dolor es llevadero. Las circunstancias son triviales. Los problemas son pequeños. Si tú pasas con nosotros, todo estará bien, Jesús. Todo estará bien. No dependemos de circunstancias, no dependemos de gobierno, no queremos a otro Mesías. Sabemos que si tú pasas, todo estará bien. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros. Pasa a esta nuestra Venezuela y quédate con nosotros, Jesús. Y quédate con nosotros, no te vayas. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros matrimonios, bendice a nuestros niños. Desarróllalos para que sean a la estatura tuya, Señor Jesús. Bendice a nuestra generación, que se levanten con la convicción de que tú estás aquí, que tú te has quedado en esta casa. Quédate con nosotros, Jesús. Quédate con nosotros. Te lo pedimos, te lo rogamos. Aunque otros te menosprecien, aunque otros no te entiendan, quédate con nosotros, Señor Jesús. Quédate con nosotros. Dice el verso 30. Y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos. Algunos dicen que Jesús hizo esto tantas veces con ellos. Partió el pan. Y dijo: Padre, te doy gracias por el pan nuestro de cada día y por estos que me has entregado. Y lo repartió. Lo hizo tantas veces con ellos que cuando aquí lo hizo otra vez, entonces los ojos de ellos le fueron abiertos y vieron al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos tenemos que sentarnos a la mesa con Jesús para reconocerle? Él está hoy aquí con nosotros. Su persona, su gloria, es el bendito Consolador que nos trae la presencia de Jesús a nuestras vidas. Amén. Y se decían el uno al otro, verso 32. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino
Y cuando nos abría las Escrituras, que arda nuestro corazón, hermanos, cuando leemos la palabra, cuando oramos, que arda nuestro corazón por Jesús. Jesús necesita, en este tiempo que estamos viviendo, todos los venezolanos, discípulos apasionados, que les arda el corazón cuando lean la palabra. Si lees la palabra y no sientes que el Espíritu de Dios hace una obra importante en tu vida, revísate, por favor. Si oras y la presencia del Espíritu Santo no está ahí contigo, revísate, por favor. Pero no te levantes hasta que eso no suceda. Porque en el discípulo de Cristo debe arder el corazón por la presencia de Dios. A su nombre, gloria. Es esa presencia la que nos hace ver los problemas como si no estuviesen. Es esa presencia la que nos hace caminar en esta convulsionada Venezuela como confiados. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Es su presencia. Y fíjense la actitud de los discípulos de Jesús. La actitud de los discípulos de Jesús. Enseguida que ellos se dieron cuenta y les ardía el corazón. El camino eran unos 11 kilómetros. Eran 11 kilómetros de distancia de Jerusalén a Emaús. Ellos llegaron casi al oscurecer. Cenaron, les ardió el corazón apasionadamente por Jesús, pues tuvieron un encuentro con el resucitado. Eso anima a cualquiera. Tuvieron un encuentro con el resucitado. Estaban cansados, ya habían cenado. Jesús desapareció de la cena porque ya tenía el cuerpo glorificado, había resucitado entre los muertos. Desapareció de la cena. Y ellos apenas terminaron de la cena, dice el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿Sabes una cosa? El discípulo de Jesús no se deja abatir por el cansancio, ni por el desánimo, ni por la hora, ni por nada. Se levanta y se pone manos a la obra. Amén. Ese es un discípulo de Jesús que arde el corazón para servirle. Se levanta y se pone manos a la obra. Ese es un discípulo de Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Hace falta definitivamente tener un encuentro con el resucitado. Porque ¿qué es tener un encuentro con el resucitado? Ellos estaban tristes, dice la Escritura cuando empezábamos a explicar, que ellos estaban tristes, desconsolados, porque Él había muerto. Por supuesto, si el Dios al cual tú le sirves muere, hay problemas. Hay problemas. Porque no te va a ayudar en nada a resolver las dificultades. Hay problemas. Pero ellos tenían problemas entonces. Porque el Dios de ellos había muerto. Pero ahora, cuando entran a la casa,
cenan con un Dios que había resucitado de entre los muertos. ¿Y por qué hay un nuevo ánimo en el discípulo? Porque entonces el discípulo dice, si a este no lo pudo vencer ni la muerte, ninguno de los problemas que hay sobre esta tierra lo va a poder vencer. ¡Aleluya! 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 ¡Oh, gloria a tu nombre! ¡Gloria a tu nombre! Ponte de pie y dale fuerte el aplauso. Él ha resucitado. Él está vivo. Él está aquí con nosotros.